Continuamos con la explicación de la elaboración del plan de negocios. Tenemos aquí la introducción al módulo organizacional y seguimos con la misma guía, pasos para la elaboración del plan de negocios, que yo ya la tengo descargada en la plataforma. Vamos a buscarla por acá. Pasos para la elaboración del plan de negocios. Continuamos. Tenemos aquí el tema de el análisis organizacional. Vamos a mirar las diapositivas del módulo organizacional que tenemos también en la plataforma. Vamos a esperar que descargue porque es un poco lento el sistema. En este análisis organizacional y legal vamos a mirar dos puntos básicos que son los aspectos organizacionales y los aspectos legales. Dentro de los aspectos organizacionales tenemos la estructura organizacional, que es el organigrama, los requerimientos de personal, y dentro de los aspectos legales el tipo de organización empresarial y los documentos necesarios para la operación de la empresa. Tenemos aquí el plan de negocios, módulo organizacional, las diapositivas correspondientes a ese módulo. Tenemos aquí análisis organizacional y legal. Análisis organizacional y legal. Veralo acá. Y tenemos los aspectos organizacionales. En esos aspectos organizacionales empezamos por lo siguiente: la estructura organizacional, el organigrama. El organigrama de las empresas son diferentes de acuerdo a que si las empresas son sin ánimo de lucro o si las empresas son con ánimo de lucro. Ahorita vamos a mirar la diferencia más adelante. Las empresas con ánimo de lucro son, por ejemplo, las empresas asociadas por acciones simplificadas, que son las que llamamos SAS. Cuando escuchamos que una empresa se llama, un ejemplo, Agrifruits SAS, quiere decir de que sociedad por acciones simplificada. Vemos que una empresa con ánimo de lucro puede ser limitada, ilimitada, comandita por acciones, comandita simple, así sucesivamente. Entonces tenemos aquí un gerente y empieza por la línea del gerente, y con la línea secretaria, la producción, el marketing, los recursos humanos. Entonces esa es la línea. Hay que hacer énfasis en que no es más importante el gerente que los operarios de la planta de producción, ¿no? Son importantes en su medida. Ambos son muy necesarios. ¿Cómo sería, por ejemplo, una empresa donde no tuviera el señor vigilante? ¿Cómo sería de una empresa donde no tuviera la señora de los servicios generales? Sería totalmente un caos. Vemos propiamente que entonces todas las personas de una empresa son importantes porque todas cumplen sus funciones dentro de ella. De ahí la estructura organizacional. Vemos que aquí es un poquito donde hacen énfasis los psicólogos organizacionales que analizan todo el clima organizacional de una empresa. Vemos aquí la estructura organizacional, el organigrama de una empresa sin ánimo de lucro. Vemos que empieza por asamblea general, consejo directivo, equipo técnico. ¿Por qué? Porque las empresas sin ánimo de lucro, que son consideradas como las cooperativas, precooperativas, asociaciones, fundaciones, tienen una asamblea general. Siempre la que va a tener el voz y el voto va a ser la Asamblea General, porque la Asamblea General siempre va a ser la que va a escoger el Consejo de Administración en el caso, por ejemplo, de las cooperativas, en la Junta Directiva y así sucesivamente. El Consejo de Administración va a ser el que va a dirigir para esa Asamblea General la empresa. Entonces, por eso empieza desde ese punto de vista el organigrama. Ya tenemos entonces aquí el ejemplo de la estructura organizacional. Podemos desarrollar el organigrama. Para esa estructura organizacional tenemos que definir un poco los requerimientos del personal, o sea, para estas personas el perfil y las funciones que van a desarrollar. Vemos aquí una ficha de perfiles y una ficha de funciones. Ustedes también en su plan de negocios pueden elaborar la ficha de perfiles y la ficha de funciones. Ficha de perfiles, un ejemplo, ¿cuál es el cargo? Es operador de cajero automático. ¿A quién le reporta? Supervisor de operaciones. Vemos un poco lo que él tiene que hacer. Es el responsable del mantenimiento de la operatividad del cajero automático a través del proceso de abastecimiento, de recepción y mantenimiento técnico, correctivo y preventivo de los cajeros automáticos. Vemos aquí en este tema lo de funciones generales, cuáles son las funciones de esta persona y los requerimientos específicos, que sea bachiller, edad mayores de 28 años, destrezas de manejo de vehículos sincrónicos, y que es indispensable, y la vocación por el servicio. Vemos muy interesante todos esos requerimientos de personal. Entonces cada persona que esté en el organigrama de su empresa debe de tener un perfil y una función. Vemos aquí ya el paso B,
los aspectos legales del plan de negocios. En los aspectos legales del plan de negocios tenemos el tipo de organización empresarial. Puede ser un ejemplo. Existen muchos tipos de organización como la SAS, la sociedad por acciones, la SAS es la sociedad por acciones simplificada, que aquí la tenemos, la sociedad anónima, perdón, la sociedad limitada, las asociaciones, las fundaciones y las corporaciones, que son, como decíamos ahorita, sin ánimo de lucro. La SAS, la SA y la limitada son con ánimo de lucro. Vemos aquí, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, pues ambas empresas tienen que sobrevivir. Entonces es una característica que se le da a una diferencia social. Por ejemplo, la asociación, fundación y corporación son más para hacer, de cierta manera, impacto a la sociedad. En cambio, la SAS, la SA y la limitada son más para beneficio personal de un número de socios. Vemos una diferencia. Para las empresas con ánimo de lucro se llaman socios las personas que la integran, y para las empresas sin ánimo de lucro como asociación, fundación y corporación se llaman asociados, asociados totalmente. Vemos aquí el ejemplo de constitución de una empresa con ánimo de lucro. La constitución de una empresa, la empresa, vamos a tener aquí un ejemplo, la empresa Stevia del Norte SAS se va a conformar como SAS, quedando registrada como Stevia del Norte SAS. Este es un tipo de sociedad que surgió con la ley 1258 de diciembre del 2008 y la cual cuenta con muchas facilidades, mínima responsabilidad de garantía, y le permite ejercer un ejercicio productivo de una manera ágil para su condición. Cuando se trata de la ley 1258, que es la SAS, ya últimamente se están constituyendo, son empresas SAS, sociedades por acciones simplificadas, que fue la última norma que salió, o la última reforma que salió en el tipo de sociedades. Es que antiguamente una sociedad no podía ser de una sola persona, pero ya con esta modalidad SAS la sociedad puede ser de una sola persona, y tiene la opción de integrar más personas por medio de acciones, vendiendo acciones a medida que va pasando el tiempo y a medida que esta persona lo va considerando. Entonces se hizo una gran reforma. Dos personas, dos empresas SAS pueden conformar una SAS. Quiere decir que dos empresas se pueden juntar y conformar una SAS, o sea, una empresa, se podría decir, estratégica. Las ventajas son muchas, ahí vemos las ventajas, las podemos leer, de la sociedad por acciones simplificada. El ejemplo de constitución de una empresa con ánimo de lucro, los pasos: redactar el contrato o acto unilateral constituido de la SAS. Hay que redactar de cierta manera un documento privado. Cuando yo hablo de documento privado es que es un documento que tú puedes hacer para constituir la empresa. Se debe llevar a notaría este documento, y luego de notaría se lleva a la Cámara de Comercio y se constituye la empresa. La constitución de la empresa vale por ahí 500.000 pesos. Y vemos aquí en el tiempo, en el día, para la constitución de este vía que se demoró, y los pasos para la constitución de la empresa: elaboración de minuta, de documento privado, debe ser autenticado si son varios socios. Si es uno solo no debe ser autenticado, porque pues ese socio que le va a incurrir en alguna situación a él mismo, es complejo, eso no se da. El pago de renta departamentales, el registro mercantil a la Cámara de Comercio, se debe crear una cuenta bancaria y luego ir a solicitar el registro único tributario. Así es que se constituye una empresa SAS, una empresa con ánimo de lucro. Una empresa sin ánimo de lucro es muy similar, simplemente que la minuta cambia totalmente. La minuta se debe hacer un acta en la asamblea, así sucesivamente. Si tienen alguna pregunta, si alguien quiere constituir una empresa, me la pueden hacer, que yo les puedo responder con este tipo de sociedades, porque mi trabajo diario es constituir empresas constantemente. Vemos aquí la creación de empresas y los aspectos legales. Vemos aquí la diferencia sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro. Las sin ánimo de lucro son siempre personas jurídicas. Siempre van a ser personas jurídicas del régimen común, o sea que tienen que declarar impuestos. Así sea en ceros, porque igual las empresas sin ánimo de lucro tienen unas garantías, puede ser en cero. Pues, ¿qué pasa? Igual son personas jurídicas, entonces también generan impuestos. Y cuando yo digo que generan impuestos, estoy generando una información exógena, o sea que tengo que ir a reportar en el banco la información en medios magnéticos, donde se demuestra que la empresa pues no paga impuestos porque es sin ánimo de lucro, pero igual tiene que presentar ese pago de esos impuestos, así sea en cero.
Y con ánimo de lucro vemos persona natural y persona jurídica. La persona natural son esos establecimientos de comercio que hay por ahí, por ejemplo en la esquina de la casa, la señora que tiene la tiendita, pero que es régimen simplificado, porque igual no puede pagar impuestos porque no le da, porque es una tienda pequeña. Y la persona jurídica, que ya hablamos de las SAS, limitada, ilimitada, comandita por acciones. Ojo, hay muchas personas que son personas naturales y que pasan a ser del régimen común. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, los ganaderos anualmente pues se les ingresan bastante dinero, más de 80 millones, entonces ya pasan hacia el régimen común. Régimen común, persona natural, pero que tienen que empezar a pagar impuestos, cosa que no lo hace una persona natural del régimen simplificado. Entonces ahí vemos toda esta creación de empresas, los aspectos legales. Ya con en pocas palabras, desarrollamos el módulo organizacional. El módulo organizacional es más de investigación de qué tipo de organización quieres constituir, más de asesoría. Esas asesorías las puedes encontrar en diferentes instituciones, en los centros Antioquia los puedes encontrar en el SENA, así sucesivamente los puedes encontrar en la misma Universidad Uniminuto, en la unidad de emprendimiento, y así sucesivamente. O sea, es solamente buscar un poco de asesoría sobre qué tipo de empresa constituir. Yo les digo algo, si es una empresa con ánimo de lucro, se debe constituir en este momento una SAS, pero si es una empresa sin ánimo de lucro, ya es mirar los participantes, si son 3 puede ser una asociación, si son 20 pueden ser una cooperativa. Recuerden que una cooperativa no se puede constituir con menos de 20 personas. Tiene que ser mínimo 20, entonces miren que de acuerdo al tipo de empresa también son los números de integrantes. Entonces ya es que prácticamente o leamos o estudiemos todo este tema de tipo de organización que vamos a escoger para que escojamos la organización que verdaderamente se acomode a nuestras necesidades. Entonces, muchas gracias, ya con esto terminamos los aspectos técnicos. Vemos que es coherente la formulación del plan de negocios con las diapositivas que tenemos en el momento. Muchas gracias.